Hola amigos, hoy quiero hablar con ustedes sobre el tema de los refranes. Hay algunos refranes tales como al que madruga, Dios lo ayuda. Bueno, estas frases son muy tradicionales y a pesar de que algunas de ellas son ciertas, no quiere decir que sean bíblicas y muchas de ellas en realidad tampoco son tan ciertas porque reflejan medias verdades y terminan llevándonos a percepciones de la vida equivocadas. Inducen la falsa idea de que Dios puede dar algún tipo de ayuda por el simple hecho de levantarse temprano. Eso no es así. Hoy vamos a analizar algunas de estas frases que, aunque se repiten, no traen ningún beneficio real al alma del hombre. Sucede que algunas declaraciones son aprendidas desde la infancia y perduran en la memoria de las personas, o tal vez se aceptaron porque era la más fácil de creer. Lo cierto es que esa idea, aunque defectuosa, ha ofrecido una sensación inicial de orden y de estabilidad. Así, lo que comenzó con una simple creencia se termina convirtiendo en toda una arquitectura completa de existencia en algunas personas, pero lamentablemente equivocada. Es como una casa construida sobre un cimiento defectuoso. En el caso de la casa, las grietas comienzan a aparecer en forma de contradicciones, fracasos repetidos, insatisfacción profunda o conflictos que nunca logran resolverse. Viene bien acá una lectura bíblica muy apropiada en la que Jesús dice y habla en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. Me gustaría leerlo directamente de la palabra de Dios. Dice así, la Biblia, la palabra de Dios. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Estas son las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesús en este Evangelio. Soy Donald Erickson, fundador de Misión Ayuda para el Alma, y el propósito de estas palabras es llevar aliento a personas que estén en medio de algún quebranto, un problema del alma, ante algún sufrimiento, y lo hacemos acercando justamente a las palabras de Jesús escritas en la Biblia para todos los seres humanos. Quédese hasta el final del video. Puede suscribirse, puede dar like y sobre todo difundir estos videos entre otras personas, conocidos, amigos y familiares. Como siempre se dice, estas expresiones, por muy repetidas, no quiere decir que sean ciertas, y acá menciono algunas, como por ejemplo, algo muy escuchado últimamente: sigue tu corazón, o acéptate tal cual sos. Otra muy común que he escuchado mucho en algunas iglesias y programas de radio es, por ejemplo, esta frase. Dice, Dios te ama así como eres o así como estés. Se repite y se reitera, y algunos lo creen sin dudar y sin reflexionar en la profundidad de esta expresión. Te vas a sorprender, pero esta frase está bastante lejos de la verdad. Muchos no van a estar de acuerdo. Bueno, analicemos la frase y empiezo diciendo que no voy a hacer comparaciones, ya que siempre me resultaron odiosas. La frase en cuestión es, como decíamos recién, Cristo
te acepta así como sos o así como estás. Esa es la frase más común. Pero a la luz de la palabra de Dios, desbrocemos detenidamente esta frase para darnos cuenta que por muy repetida no es cierta. La frase que venimos mencionando, Dios te ama así como estás o Jesús te ama así como sos, a la luz de la palabra de Dios y desbrozando detenidamente esta frase, nos damos cuenta que por repetida no es cierta. Porque si dentro de la expresión Dios te ama así como estás o así como sos, la persona se inclina a pensar que, bueno, si Dios me ama, entonces, ¿para qué voy a cambiar? ¿Por qué debo cambiar si Dios en definitiva es un viejo buenito de barba blanca, una especie de Papá Noel que al final te perdona todo? Y estás, por ejemplo, en un proceso de una verdadera barranca abajo, en dependencia de algún vicio o de alguna adicción, o quizás sos víctima de la bebida y estás en un proceso de querer dejar la bebida embriagante, pero no lográs, o alguna sustancia tóxica. Bueno, no podemos decir que Dios ame ese estado en el que estás. O si, por ejemplo, que muchas veces pasa, una persona tiene un carácter muy irascible, muy orgulloso, es una persona soberbia, intemperante, o una persona necia, o es un gran mentiroso, es totalmente opuesto a lo que Dios le agrada, a cómo Dios se agrada de ese tipo de persona. Supongamos a alguien que fuera, por ejemplo, infiel en su matrimonio o que fuera una verdadera vergüenza para el resto de su familia. Nadie quiere estar al lado de una persona así. Bueno, no podemos decir que Dios se va a agradar de una persona que esté en esa condición. Justamente el carácter de Dios es todo lo contrario a estos ejemplos que venimos dando. Y hay muchos versos bíblicos que expresan cuál es el corazón que agrada a Dios. Basta citar uno, por ejemplo, las palabras del rey David. El salmista escribe en el Salmo 51 una expresión que dice así: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, pide David, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Este verso expresa entonces todo lo contrario a lo que venimos diciendo. Dios no puede ser agradado por alguien que en un estado de pecado afecta la santidad de Dios. Vale la pena destacar que lo que hemos leído recién es el Salmo de David, en el que escribe a consecuencia de la amonestación que recibe del profeta Natán después de haber pecado, como lo dice en el relato bíblico, en su caída moral con Betsabé. Dios no puede amar un corazón con una condición como esa. Lo deja bien claro en estos capítulos. En cambio, y con claridad respecto al aborrecimiento del pecado, dice en el Salmo 5, dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. En el Salmo 11 dice: su alma aborrece al malvado y al que ama la violencia. Tampoco Dios no es algo así, y lo he escuchado también muchas veces, que bueno, Dios hace borrón y cuenta nueva. No, el que piensa así, bueno, debe volver a leer con mucho detenimiento la palabra de Dios, porque si ha leído así, bueno, lo ha hecho a las apuradas, sin ninguna comprensión lectora y sobre todo sin ningún discernimiento espiritual. Así que esa frase prearmada que he escuchado en muchos predicadores y que se repite como un eco, Dios te ama así como estás, es falsa, es deteriorante y está en contradicción a lo que dice el libro.
Podría servir como una frase muy popular que agrada al oído del oyente, pero no soluciona el verdadero problema de esa condición. Pues si así fuera, bueno, me pregunto qué sentido tiene que Jesús haya hecho un sacrificio en la cruz con el fin de redimir a toda la humanidad. Pasa que estamos acostumbrados a dar crédito a estas repeticiones y las creemos sin ajustar la sintonía fina de nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Es necesario bajar la vista a las páginas del libro que dice toda la verdad y que la contiene. Allí hallaremos luz y el mensaje correcto. Si hacemos esto, bueno, estaremos encontrando el verdadero camino que nos lleva a la única verdad. Este no es un camino fácil de transitar. Bueno, estoy de acuerdo en eso, pero no es bueno tomar atajos en este sentido. Por ejemplo, hay un relato en la Biblia, en el libro de Hechos, el capítulo 17, nos dice que había unos discípulos en la región de Berea. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de gran distinción, y no pocos hombres. Los discípulos de Berea eran mucho más receptivos que los otros discípulos y estuvieron más dispuestos a escuchar al apóstol Pablo y a Silas y estudiaban todos los días las escrituras para ver si las cosas eran así. Algunas personas se hacen trampa a sí mismas, porque no están dispuestas a pagar el precio de la verdad. Están en una situación de comodidad autocomplaciente con la realidad. Por no hacer el esfuerzo de admitir sus errores, ir a la realidad implica renunciar a ciertos aspectos de sus vidas. No quieren pagar ese precio y siguen conduciendo sus vidas en una carretera equivocada que no los lleva a ningún lado. Es como trazar un recorrido con el mapa equivocado, seguir un camino con las señales cambiadas. Sería honesto de tu parte reconocer que has vivido engañándote. Estar en la vida en un mundo sin tener claro cuál es tu relación con Dios. Estar representándote como un personaje de ficción en una película de Disney. Una ficción, una fantasía. No sentís verdadera paz ni verdadera felicidad. Añorás una vida plena que no puedes alcanzar, pero no estás dispuesto a cambiar para no perder algunos logros fantasiosos que te parece haber alcanzado. La clave está, y cabe destacar que es de suma importancia, la idea de morir a la vieja manera de vivir. Dios no reforma, no transforma. Dios hace nueva criatura. Leemos en 2 Corintios, un pasaje muy conocido, 2 Corintios capítulo 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nos metemos de lleno, de pleno en el mensaje evangélico. Amor y misericordia al pecador. Juan 3:16 dice, Dios envió a su Hijo por amor al mundo pecador. Y segunda Pedro dice, no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Bueno, esto nos lleva al hecho real de que necesitamos de Dios. No podemos prescindir de su acción regeneradora. Pero nuestro estado de humanidad se encuentra en vulnerabilidad respecto a sus altos estándares de pureza y de santidad que Dios exige. Nuestra fallada y caída humanidad es todo lo contrario. ¿Qué podemos hacer entonces? Es necesario pasar por el doloroso proceso de la aceptación de nuestra caída condición humana, imposibilitados de acceder a los niveles de santidad de Dios. Nada de lo que el ser humano pretenda hacer sirve.
no hay ritual, no hay cumplimiento de leyes, no hay mejoramiento de conducta. No hay mejoramiento de conducta posible para alcanzar esa santidad. No es por méritos humanos que se logre alcanzar la perfección que agrada a Dios. Entonces, bueno, es que la palabra donde hallamos la llave que abre todo es Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra frase que se repite es, Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Aunque esta última frase tampoco es un texto bíblico, es una expresión de San Agustín de Hipona. La frase ama al pecador y odia al pecado, o Dios ama al pecador pero detesta el pecado, proviene originariamente de San Agustín de Hipona, dicho alrededor del año 424. Aunque a menudo se cita en contextos cristianos, no aparece literalmente en la Biblia. Su significado se puede interpretar como la distinción entre amar a la persona creada por Dios y rechazar las acciones pecaminosas que lo separan de Él. En el Salmo 5, para ponernos en contexto bíblico, en el Salmo 5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y el Salmo 11 dice, su alma aborrece al malvado y al que ama la violencia. Necesitamos redención. Alguien puede rebatir diciendo, por ejemplo, el amor de Dios no depende de la perfección del ser humano. Estamos de acuerdo en esto, porque estamos en imperfección a consecuencia del pecado, pero debemos aceptar nuestra condición de pecado. Es la primera condición para poder avanzar. Podemos decir que la acción de Dios no es un amor condicionado al éxito, apariencia o conducta impecable. Sin duda, pero te ama demasiado para dejarte en esa condición de fracaso, en esa condición de inconducta. ¿Acaso, y me voy a otro relato bíblico, el hermoso relato bíblico de Lucas 15, cuando el hijo pródigo, después de verse en estado de absoluta caída moral, intelectual, espiritual, recapacita en medio de los cerdos, en medio del lugar donde estaba, y comprende el estado en el que se encuentra y decide ir a su padre, reconocer su falla, su pecado y pedirle perdón a su propio padre. Y cuando llega a la casa del padre, el padre no lo deja mugriento así como venía. No lo deja con esos harapos que traía. No, lo manda a lavar, lo manda a bañar y le pone un vestido nuevo y le pone un anillo en su dedo en señal de identidad y no lo ingresa a la sala así con el olor a chiquero que traía. Quiero resaltar la siguiente expresión. Si bien es cierto, es un amor previo a cualquier cambio personal, Dios ha previsto en el ejercicio de Jesús en la cruz del Calvario el proceso necesario de limpieza perfecto a través de la redención para el alma humana. Entonces, ahora con un ejercicio muy íntimo, muy personal, yo te pregunto, ¿cómo estás realmente en tu corazón? Porque Dios desea producir un cambio real en tu vida. Jesús puede hacerlo y el Espíritu Santo de Dios está actuando en este momento para que eso suceda. Dios ama a la criatura que formó. Dios te formó. Y sí, es verdad, Satanás el diablo ha hecho un daño a tu alma y a tu corazón corrompiendo y separándote de Dios. En este momento deseo hacerte pensar si acaso has estado viviendo equivocado.
Deseo hacerte pensar si estás viviendo en base a alguna de estas frases equivocadas. Si basaste tu vida en un mito que creías que era una verdad aprendida de alguna religión, pero no te llega la verdad de Jesús y tu vida no es plena. ¿Has desarrollado tu vida espiritual basándote en algún refrán que no es bíblico? Es momento de reflexionar, es momento de hacer un minucioso examen de la palabra de Dios, de cómo estás viviendo realmente. Poder vivir en total plenitud por el Espíritu Santo de Dios, en completa comunión con Él, es posible. Este es el momento de suma importancia, de honestidad propia hacia tus propios sentimientos y pensamientos, de reexaminar tu pasado y tu presente, pensando en tu futuro, en este tiempo terrenal, pero sobre todo en el tiempo de la eternidad. Tiempo de eternidad en donde ya no hay posibilidad de hacer ajustes. Y hoy es el momento de hacer ajustes. Jesús está escuchando y esperando tu decisión de romper para siempre con tu pasado. Si estuviste en algún error, Jesús está para recibirte y hacerte una nueva persona. Si desea tomar esa decisión, si desea tomar esta decisión, ahora es el momento. Me gustaría saber si usted tiene un ejemplar de la Biblia. Si es así, bueno, le animo a leer la Biblia en forma diaria. No hace falta que lea muchos capítulos, solo unos párrafos diarios serán suficientes. Si no tiene, hágame saber. Si no tiene un ejemplar de la Biblia, hágamelo saber escribiendo a nuestro email que figura aquí en pantalla, ayudaparaelalma@proton.me. Deseo que Dios te bendiga profundamente.